Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicletas. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy compartimos una conversación con los realizadores y críticos de cine Candela Abey y Martín Miguel Pereira a propósito de la publicación de su reciente libro Por ser mujer, la biografía de Blas Talá. Muy bien, habíamos anunciado que estaríamos compartiendo una conversación a propósito de la reciente publicación de un libro que despierta mucha curiosidad, mucho interés y bueno, va a ser un gusto conversar con ellos. Estamos en comunicación con Candela Abey y Martín Miguel Pereira, investigadores, críticos de cine, realizadores. Y bueno, queremos conocer muchos más detalles sobre este libro, Por ser mujer, la biografía de Blas Talá. ¿Cómo están, Candela, Martín? ¿Qué tal? Andrés y Jimena, los saludamos por este lado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo. Y bueno, vamos a empezar entonces con el trabajo que han hecho. ¿Cómo fue reunirse y empezar a trabajar en este proyecto, ¿no?, del libro? ¿Cómo fue todo el trabajo de recopilación? Bueno, nosotros somos una pareja, o sea que todo lo que trabajamos, tanto las realizaciones audiovisuales como, bueno, en este caso el libro lo hacemos todos juntos, de una manera, digamos, natural. Arrancó con un proyecto de ella para la facultad, que había recopilado como un poco la historia de las pioneras del cine, y apareció este nombre de Blas Talá y bueno, de una manera u otra ese trabajo excedió la facultad, me metí yo, digamos, en ese trabajo y empezamos a investigar de a poco. Al comienzo no había nada, esto empezó hace 7, 8 años, al comienzo no encontramos absolutamente nada sobre ella, lo cual nos incentivó a seguir ahí rascando un poco hasta que, bueno, empezaron a aparecer cosas y en un momento pasa esto en las investigaciones, ¿no? Un dato lleva a otro y te lleva a conocer a otra persona y en un momento es como una bola de nieve, ¿no? Como que cada vez se van encontrando más cosas también, ¿no? La figura de Blas Talá sigue siendo, como acabas de decir, Martín, muy, muy misteriosa, ¿no? Estamos hablando de alguien que fue pionera en el largometraje de ficción en nuestro país, que emigra, ¿no?, a la Argentina y de la cual se sabe muy poco, como bien dijiste, y solamente se conocen 2 largometrajes en su haber. Me pregunto un poco por qué dedicarle un libro a alguien que tiene una filmografía tan breve, quizás, ¿no? Podría ser una pregunta. ¿Qué encuentran ustedes, qué han encontrado a través de la investigación con respecto a la figura de Blas Talá que los lleve a decir, bueno, vamos a profundizar y bueno, trabajar desde un libro con su obra? Bueno, varias cosas fue que por lo cual decidimos hacer tanto el documental, que está en proceso, y el libro. Es que fuimos descubriendo cuando vimos las películas, en este momento que estaba contando Martín, de la investigación, cuando empieza en el 2015, ahí vimos las películas de Blas Talá que ni siquiera estaban en internet en ese momento, en el Instituto Gino Germani, que es un instituto para investigar. Entonces fuimos ahí y vimos las 2 películas de Blas Talá, una tras de la otra, en una computadora así vieja de oficina, y nos pareció que las películas de Blas Talá ya tenían cuestiones con perspectiva de género, o sea, hablaban de cuestiones de las mujeres que están como muy en boga justo encima en el 2015, ¿no?, cuando empiezan también todos los movimientos feministas acá en Argentina y las manifestaciones.
Entonces ya eso nos llamó mucho la atención. Eso por un lado. Con el tema de la investigación, si bien es verdad que tiene 2 películas, nos pareció raro que solamente haya hecho eso, ¿no? Y justo en ese momento cuando buscábamos en internet, que había muy poquito, decía que ella había sido asistente de dirección de su marido, el Catrano Catrani, que también fue director de cine. Bueno, con esta investigación nos fuimos dando cuenta que en realidad ella había asistido, tipo había sido asistente de dirección de los principales directores de acá de Argentina, como Hugo El Carril, como Mario Soffici, Zaslavsky, Val Papier, bueno, Schlieper, Homero Mansi, todos los directores del cine clásico argentino, ella había asistido a esos directores. Cuando empezamos a hacer entrevistas a familiares de Blas Talá, nos terminan contando que como ella venía de haber estudiado cine en el Centro Experimental de Cinematografía en Italia, la escuela más importante de cine y más antigua del mundo, en los años 30 había estudiado, ella venía preparada acá cuando emigró a Argentina, como bien dijiste, entonces ella se hacía cargo de muchas escenas del cine argentino que por ahí los directores, por no tener experiencia previa, no se animaban, o sea que es muy probable que muchas escenas de las películas que hayamos visto casi todo el mundo, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, estuvieron dirigidas por Blas Talá. Entonces, bueno, fue muy importante Blas Talá para la historia del cine y por eso nos parecía que estaba injustamente olvidada en la historia del cine y por eso, bueno, hicimos el libro y estamos haciendo la película, ¿no? Además de que ella era guionista, hizo los guiones de varias películas de su marido, fue jefa de producción de muchas de las películas de Catrano Catrani. Entonces, bueno, de hecho hizo los libretos, por ejemplo, de un programa de televisión que trabajaban las hermanas Legrand, que se llamaba Carola y Carolina. Ella hizo las adaptaciones de ese programa. Así que, bueno, Blas Talá estuvo como en un montón de cosas, ¿no? Bueno, hizo también una escuela de cine para el peronismo en los años 50. Bueno, eso, nos empezamos a enterar de que Blas Talá había hecho mucho más. Entonces, por eso le estamos dedicando este libro de toda su biografía y la película que está en proceso, como te decía antes. Sí, Blas Talá tiene un lugar destacadísimo dentro de la cultura argentina y justamente ustedes subrayan ya al comienzo del libro esto de, claro, porque la mayoría en la época también eran directores hombres, ¿no? Como una mujer tuvo que hacerse del lugar, por supuesto con su trayectoria, con su experiencia tras haber estudiado cine, ¿no? Que la posicionó también para poder hacer esa tarea, pero también con su actitud, ¿no? En ese mundo que en aquel momento la mayoría que trabajaban eran hombres en esos roles y en la mayoría de los roles, de las cabezas de áreas, digamos, de equipo dentro del cine, ¿no? Sí, y además que no cambió tanto eso. Estamos hablando que esto fue hace 60 años, ella fue la única, y hoy sigue siendo desparejo eso, ¿no? Entonces por eso nos parecía que Blas Talá era una pionera desde todo punto de vista. Y además nos parecía muy interesante también, y eso lo fuimos descubriendo ya cuando nos adentramos muy profundamente en la investigación y que seguramente va a ser nuestro foco de investigación para nuestro próximo libro, que es que hubo otras mujeres que intentaron dirigir en ese momento y no pudieron, ¿no? Nosotros nombramos 2 casos, digamos, paradigmáticos, que uno es el de Meche Ortiz, o sea, la actriz que termina actuando en la primera película de Blas Talá. Encontrábamos en los archivos San Miguel, que aparecieron hace poco, una entrevista en la cual ella decía que su sueño era dirigir, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no lo pudo hacer, y estamos hablando de una mega estrella del cine, ¿no? Y después hay otro caso también muy paradigmático, que es el de Miguel Saavedra, ¿no? Que fue la asistente de dirección de Schlieper, y que también ella quiso dirigir y no pudo. Entonces, bueno, Blas Talá llega, pero no es una casualidad que llegue, le costó muchísimo trabajo y hubo en el camino otras, nosotros nombramos 2, pero debe haber un montón más, que estuvieron a punto, que estuvieron ahí, estuvieron cerca y no pudieron, ¿no? Entonces, por eso nos parece también importante su historia. El libro entonces tiene claramente este enfoque de reconstrucción de su vida, de su entorno, de sus antecedentes. Participa también, en el prólogo, Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine, ¿no? Con gran trayectoria también en la preservación de la historia de nuestro cine nacional. Y bueno, ni más ni menos que Fernando Martín Peña, alguien que, gracias a quien podríamos decir, muchos, me incluyo, pudimos conocer por primera vez a Blas Talá en sus programaciones, en sus ciclos.
¿Cómo fue el trabajo con ellos, particularmente dentro del libro? Bueno, los conocemos hace muchos años, sobre todo, bueno, a Paula, nosotros la tuvimos de profesora cuando estudiábamos cine en el CIEVIC, y bueno, y a Fernando Martín Peña lo conocemos obviamente por todo su trabajo, ¿no? Desde Filmoteca, bueno, hemos ido a casi todos los ciclos que él hace, vamos cuando podemos, y bueno, con él empezamos a hablar en el 2019, cuando encontramos al hijo de Blas Talá. Empezamos como, bueno, a contactarnos porque estábamos buscando, él ya en ese momento decía que la película que él tiene, o sea, la copia que él tiene de Las Furias de Blas Talá, que es en 16 milímetros, o sea, no es el original, no es en 35, ya se estaba vinagrando. Entonces nos contactamos en ese momento y bueno, y hasta ahora seguimos en la búsqueda de los originales de las películas de Blas Talá. Él fue uno de los principales de tratar de hacer por lo menos una restauración de esa copia que él tiene, y bueno, cerró Cinecolor, bueno, no hay políticas de Estado para la preservación de nuestro acervo audiovisual, así que bueno, entonces eso no se pudo hacer, pero seguimos en contacto con él por ese tema, ¿no? Hasta que podamos encontrar los originales. Y ahí fue que, bueno, le pedimos que nos haga el prólogo, y tanto Paula como él estuvieron muy contentos, y la verdad que agradecidos a los dos, y ellos también a nosotros, por de alguna manera echar luz a toda la historia de Blas Talá. Y además hay algo, que nos parece bastante importante, que es eso de crear una comunidad, digamos, ¿no? Porque es muy difícil. Nosotros cuando arrancamos el trabajo, la verdad que lo arrancamos solos, absolutamente solos, y después con el tiempo, bueno, fuimos descubriendo, fuimos contactándonos con diferentes personas que nos ayudaron, bueno, ellos dos, Ale Ojeda, que es el que encontró el archivo San Miguel, Matías Gil Robert, bueno, un montón de otra gente que está en el medio y que también nos van aportando datos o nos van aportando cosas, y es importante esto de la comunidad, porque solo no se puede hacer nada, y más especialmente en estas cuestiones de la conservación, ¿no? Donde uno muchas veces tiene que hablar con instituciones en el extranjero, con instituciones acá en Argentina, entonces el contacto con ellos siempre es muy importante, y además por todo su conocimiento, ¿no? Obviamente que es un conocimiento no solo del cine, sino conocimiento ya científicos, ¿no? Cuando hablamos de la conservación, conocimientos químicos, que también está bueno siempre tener contacto con ellos, y además porque uno necesita de todos los datos que pueda encontrar, ¿no? Quizás un día aparece alguien que dice, yo escuché quizás en un programa que hablaron de esto, y mi abuela, me acuerdo, bueno, de hecho nos está pasando, sí, justo últimamente, en estos días nos pasó con 2 personas que nos contactaron de la nada diciendo, mi abuela trabajó en tal película de Blas Talá, entonces bueno, contactarlo, ver quién era, y bueno, de ahí a poquito empezar a armar este rompecabezas, ¿no? Que a veces se arma de esta forma. El libro contiene un capítulo dedicado a los cortos de propaganda, de films publicitarios, para luego pasar a, bueno, un análisis de sus 2 películas, Las Furias. Concretamente por Las Furias quería preguntarles cómo piensan ustedes esta película. Al principio mencionaban que encontraron ustedes mismos en las películas una perspectiva de género, si se lo puede expresar en esos términos. Quería saber si podían profundizar un poco más en esta idea, qué encontraban en esta película en particular, qué rasgos les llamaban la atención respecto a, bueno, cómo se representaba a la mujer y su rol en la época, ¿no? Bueno, la primera película nosotros decimos de alguna manera que Las Furias tiene una perspectiva femenina y que Las Modelos tiene una perspectiva feminista. Ya hay como un cambio de la perspectiva en 1 año y medio, porque ella no tarda mucho en hacer su segunda película. Hay un cambio bastante claro, que también tiene que ver con un cambio de época, ¿no? Estamos en una época en donde se está pasando del último cine clásico, digamos, a lo que es la generación del 60, y con toda esa renovación poética que también llevó aparejado. Pero, por ejemplo, por decirte algo, en las 2 películas los protagonistas son femeninas. De hecho, en Las Furias aparecen solamente 2 hombres, nada más. Uno es el propio Catrano Catrani, que aparece de espaldas, que es como una especie de protagonista ausente en toda la película, y Guillermo Breston, que es como el novio digamos, de la hija, que aparece también muy brevemente, y es casi como un decorado también, es como una especie de títere, digamos, el hombre ahí.
Y en las modelos, bueno, aparecen ya diferentes hombres, pero igual las protagonistas siempre son mujeres. Ahora, por ejemplo, para marcar este cambio de perspectiva, en Las Furias todo gira alrededor del hombre, más allá de que el hombre está ausente, e incluso los nombres de los personajes, los personajes no tienen nombre, tienen roles en cuanto al hombre, ¿no? Se llaman la hija, la mujer, la amante, la hermana, la madre, ¿no? Como que siempre gira todo alrededor de él. Y ya en las modelos, bueno, nada que ver, o sea, ya las protagonistas son mujeres y hablan de un universo femenino y ellas muestran una absoluta autoconciencia de su rol en la sociedad, lo discuten, se habla, es como la temática de la película, ¿no? Sí, de hecho, uno de los personajes de las modelos dice que ella cree en la igualdad de los sexos. La otra protagonista, medio que le increpa, le dice, bueno, eso del feminismo está bien para las ricas, o sea, que también se empiezan a hablar de cuestiones de clase. Pero bueno, igualmente en Las Furias, si bien es verdad lo que dice Martín, hay algunas cuestiones que, no sé, de hecho creo que en un momento hace poco me hicieron una entrevista y dijimos algo así como que había como una perspectiva protofeminista, porque hay algunas cuestiones que, estamos hablando de los 60, que si bien acá todavía quizás no había tanta repercusión, pero sí había en Blas Talá, me parece, algunas ideas, porque, bueno, qué sé yo, se habla en un momento Olga Zubarry, dice que ella, bueno, que es una empresaria independiente, que se divorció, en ese momento todavía no estaba el divorcio de una manera así legal. Entonces, bueno, como que se empieza a hablar de otras cuestiones que nos parecen que, bueno, ahí hay alguna mirada, ¿no? Y que encima, si bien la película está basada en una obra de teatro, ella agrega escenas, y justo las escenas que agrega tienen que ver con esta perspectiva que estamos hablando, ¿no? Está esta escena del amante que no está en la obra original, está, por ejemplo, ese final donde reúne a todas las mujeres en un auto, que se van todas juntas después de la muerte del hombre, ese protagonista ausente. Y bueno, de alguna manera es como, en vez de que las mujeres que estuvieron enfrentadas, estos personajes que estuvieron enfrentados durante toda la película, al final se pueden reunir, se pueden juntar en un auto e irse juntas. Bueno, ahí nosotros, desde hoy, obviamente, ¿no? Desde el presente, vemos como una especie de acto de sororidad, ¿no? De que, bueno, las mujeres no tienen por qué estar enfrentadas. Entonces, bueno, ahí por eso decimos que hay como una perspectiva. Sí, incluso en una entrevista que le hacen a ella a propósito del rodaje, bueno, el periodista le pregunta como, bueno, que estas mujeres son todas como terribles, bueno, se llama Las Furias, ¿no? Como que todas, y de hecho el eslogan del afiche es, ¿tiene usted derecho a destruir la vida del hombre? Está en el afiche eso, ¿no? Y un poco le preguntan por esto, por la maldad de todas esas mujeres, las miserias que tienen, y Blas Talá se ufana en explicar que, bueno, que en verdad no es que ellas son malas, sino que están en una situación, digamos, muy complicada, ¿no? Entonces reaccionan con violencia ante lo que les pasa, ¿no? Sí, y lo que les pasa es la sociedad. Total, la vida que les toca, o este rol, ¿no? Estos roles que les toca, este tema de ser la esposa, la hija, la madre, la amante, la hermana, como son roles en relación a un hombre, ¿no? Esa cuestión de que las mujeres estamos como les decía, como la costilla, ¿no? Del hombre. Entonces, bueno, por eso ahí vemos algunas cositas de Blas Talá, por ahí un poco más tímidas en Las Furias, pero bueno, en Las Modelos, como decíamos antes, claramente es una película muy irónica, con un humor bastante cínico, en el cual las mujeres ya están en otra situación. Pero bueno, son nada más que 2 años de diferencia, pero bueno, esto de Las Furias está basado en una obra de teatro que se estrenó en los 50, entonces bueno, quizás guarda algunas cuestiones como un poco más clásicas. Y en cuanto al documental que están haciendo ustedes, ¿cómo van llevando todo este trabajo y además cuánto tiempo calculan? Porque es un trabajo arduo debido a todos los archivos, ¿no?, que tienen que trabajar. ¿Cuánto tiempo calculan para poder terminar el proyecto? Bueno, en verdad nosotros, nuestra idea original era hacer un documental, y allá por el 2015, ¿no? Lo que pasa es que obviamente nos dimos cuenta cuando queríamos empezar a armar el guión y empezar a ver, bueno, cómo hacíamos este documental, de que no sabíamos nada de Blas Talá. Entonces dijimos, bueno, primero investiguemos, ¿no? Y cuando empezamos a investigar, digamos, nos llevamos tanto y empezamos a encontrar tanta información, que ya en un momento era demasiada información para un documental. Entonces ahí decidimos hacer el libro. Y también eso de alguna manera nos libera de
de la necesidad de ponerlo todo en el documental, ¿no? De que sea un documental informativo de cabezas parlantes, ¿no? Entonces, nuestra idea va a ser que el documental tenga más que ver justamente con las dificultades de la investigación, ¿no? Como reconstruir toda esa investigación y como traerla un poco a la vida, ¿no? Jugar un poco más poéticamente que la idea del documental, digamos, más clásico. Sí, y bueno, y también nosotros todos estos años igual hemos filmado muchísimo para el documental, pero como bien decía Martín, fue cambiando el guión, entonces hay mucho material ya hecho, ya realizado, que por ahí mucho puede ir en el documental, pero todavía falta esta parte quizás como más, como los documentales de ahora, ¿no? Como los true crime, en el cual las investigaciones son tan importantes, o igual de importante que lo que se está investigando. Así que bueno, nuestra idea sería que para el año que viene quizás estrenar el documental, pero bueno, depende de muchas cuestiones económicas y bueno, de la vida misma, pero bueno, la idea sería esa. Quizás el año que viene, para fin de 2024, podamos tener algo de Blas Talá en el documental. Y una pregunta más quisiera hacerles antes de finalizar. ¿Cómo fue este encuentro con el hijo de Blas Talá? ¿Mencionaron recién? Bueno, el hijo lo contactamos un poco, diría casi toqueando, ¿no? Como esto que se hace ahora mucho con las redes sociales. Necesitábamos reconstruir primero como el árbol genealógico de Blas Talá para encontrar familiares y en verdad fue como muy raro porque en verdad terminamos encontrando unos familiares de Blas Talá en Australia y esos familiares nos contactan con el nieto de Blas Talá, que es el hijo de Víctor, que es el que fuimos a ver. Este nieto nos contacta con su padre, bueno, y ahí logramos hablar por teléfono y bueno, después fuimos a visitarlo allá a Italia, él vivía en Novara, cerca de Milán. Bueno, nos abrió las puertas, nos quedamos en la casa, la verdad que generamos una linda relación que era, bueno, muy necesaria para hacer la entrevista. Lo entrevistamos ahí, hicimos una larga entrevista de 3 días, bueno, nos aportó fotos, nos aportó datos, un montón de cosas, fue realmente muy importante. De hecho, bueno, lamentablemente falleció este año, casualmente el mismo día que Blas Talá, un 12 de julio, pero bueno, por suerte llegó a ver el manuscrito del libro, se lo enviamos, y bueno... También vio el Work in Progress, porque bueno, la película fue elegida para el año pasado para la competencia Work in Progress en el Festival de Mar del Plata, así que pudo ver un fragmento del documental y pudo ver el manuscrito del libro. Así que bueno, eso nos pone contentos porque, bueno, por lo menos pudo ver una persona que era muy mayor, entonces pudo ver algo, y la verdad que él quedó muy contento con todo este homenaje porque eso fue... tanto el padre como Blas Talá, ¿no? Caetano Catrati tampoco es una persona muy recordada acá en la historia del cine argentino. Blas Talá menos todavía. Entonces, bueno, eso fue un poco la relación y bueno, eso, como generamos un vínculo un poco familiar, porque nos han contado muchas cosas que siguen siendo de la intimidad familiar, que eso, bueno, nada, nos queda a nosotros como anécdota, pero bueno, eso, hemos generado un vínculo con toda la familia de Blas Talá. Bueno, ha sido un verdadero gusto compartir este momento con ustedes, conocer mucho más sobre este reciente libro que ya lo presentaron en la Biblioteca Nacional y podemos anticipar que va a tener un lugar especial como actividad en la próxima edición del Festival de Cine Mar del Plata, ¿puede ser? Sí, estamos ahí todavía, no se puede decir mucho, bueno. Pero sí. Esperamos ahí poder presentar el libro también. Bueno, va a ser un gusto tener más información al respecto y también buscaremos el libro aquí en Córdoba y en distintas librerías en las que podamos acceder a él para seguir conociendo entonces la historia y la relevancia que tiene la figura de la cineasta Blas Talá. Gracias Candela, gracias Martín por este tiempo. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias. Un gran saludo.
Muy bien, llegamos al final de un nuevo episodio de Cineclubes. Y después de esta interesante charla, les recomendamos que nos sigan en las redes, sabiendo que pueden volver a escuchar estos episodios en las plataformas. Y bueno, ansiosos de reencontrarnos con mucho más cine la próxima semana. Así es, propondremos otro material para la próxima semana. Y gracias por acompañarnos como siempre. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.